Bienvenidos a una nueva entrega de Segunda Mirada, hoy con un programa especial. Un programa donde vamos a recorrer algo del material que hemos compartido con ustedes en nuestro segmento clásico Acá Nomás, porque consideramos que realmente esto amerita una segunda mirada. Y en esta oportunidad en Acá Nomás vamos a conocer algo de la historia del muelle de los 33, lo que dejó aquel accidente que protagonizara un vehículo de la Honda años atrás, dejando un saldo de personas fallecidas, pero que también marcó un antes y un después en nuestro Río Negro. Acá Nomás, un espacio para seguir conociendo nuestro departamento. Estamos en la zona que todo el mundo conoce, frente a la ciudad de Mercedes, el muelle de los 33, pero para hacer mención o el recuerdo de un accidente que está en la memoria de todos los mercedarios. Primero, recordemos que en este lugar era donde se hacía el cruce de balsas, el camino, al cruzar las balsas se unía al camino que seguía para Fray Bentos, el muelle Miranda, que es la zona allí enfrente. Y en el año 1942, y precisamente el 11 de junio de 1942, a las 3 de la tarde, a media tarde, se produce el accidente de la caída recordada del ómnibus de la Honda en este lugar. El ómnibus había salido desde Paysandú, había tenido un viaje bastante complicado, había venido fallando, había caído inclusive en un pozo, las rutas en aquel momento eran bastante precarias, había caído en un pozo, había necesitado que lo sacaran de ese pozo. El ómnibus venía fallando y cuando se suben a la balsa y van atravesando el río, al chofer se le ocurre ya hacer una prueba de agua, medir agua, aceite, y se le da por darle arranque. Cuando le da arranque al ómnibus, que era con manija, el ómnibus está engranado y sale ante el espanto de él, según las crónicas, el ómnibus se va hacia atrás y sale de la balsa y se cae en la mitad del río. En aquel accidente mueren 10 personas, 8 mujeres, 2 hombres. Dentro de las mujeres que murieron había un par de rusas, otras ciudadanas rumanas. Bueno, al caer el ómnibus, algunas personas, bueno, enseguida la lancha o quien lo venía revolcando era la balsa era del señor Córdoba, que en aquel momento el servicio lo prestaba a él y Guastavino. Bueno, en este momento era Córdoba que lo venía remolcando. Va en su ayuda, pero no logran, no logran salvar a algunos de los que habían quedado a flote. Y hay que tener presente que era pleno invierno, la gente en ese momento estaba frío, la gente no se bajaba del ómnibus y solo algunos bajaban. A partir de esa fecha exigieron de que la gente cuando cruzaba la balsa tenía todo el mundo que bajarse de la embarcación, porque quienes murieron fueron justamente los que quedaron atrapados dentro del ómnibus. Para poder sacar el ómnibus del fondo del río fue necesario traer un buzo, apellido Bukov, Fortunato Bukov, que encuentra el ómnibus había caído, inclusive estaba dado vuelta, estaba con las ruedas para arriba. La chata Lala, la Lala se llamaba, de Broggi, es quien colabora. Primero tiene que arrastrar el ómnibus, lo arrastran hasta donde la chata lo puede llevar, lo dan vuelta y después tienden cables hasta la costa, inclusive habían puesto focos para trabajar de noche, focos de acá del muelle alumbrando la zona, y con distintos tractores, inclusive con la gente, cinchan y sacan el ómnibus del río y lo logran retirar. Como anécdotas quedan de que, por ejemplo, el buzo, Bukov, el buzo que estuvo acá, al año siguiente se produce un accidente con una gente que estaba explorando el Graf Spee, que se había hundido, y hay un accidente donde se ha vuelto en embarcación y fallecen un montón de personas, y a este buzo lo llevan a que haga unas inmersiones para salvar, y él fallece en ese trabajo. El mismo buzo que había estado el año anterior buscando el ómnibus acá. La otra cosa que conviene como anécdota queda que las fotos uno ve que no se aparece el nombre de él, era un coche de Honda, pero no aparece el nombre de Honda, y aparentemente la empresa habría pedido que las fotos que se publicaran no mostraran el nombre de la empresa, como un tema de cuidar su imagen y que no quedara para la eternidad esa imagen de Honda con un coche hundido.
Ese accidente no fue el único, sí fue el único de caer un vehículo al agua, no fue el único, que varios vehículos se cayeron al río. Este fue el único con ese final tan lamentable de 10 personas fallecidas. Lo que sí es, este tipo de accidente fue lo que aceleró el proceso para que se construyera el puente, porque era necesario de que el tránsito era muy amplio, los ómnibus eran muy grandes y ya una balsa no podía tener ese servicio acá, sino que era necesario la construcción del puente. Este accidente es del año 42 y el puente se comenzará a construir en la década del 50 y se inaugurará en el año 63. Pero es dable de unir este tipo de percances tan lamentables para que reaccione el Estado y haga las obras necesarias para que no sucedan este tipo de eventos. Hasta aquí entonces esta breve reseña de lo que fue aquel accidente que en la memoria de los mercedarios está y que bueno, bien vale de repente recordar y cómo a raíz de eso surgen después algún tipo de obra para tratar de que esos accidentes no se repitieran, ¿no? Y recién compartíamos con ustedes la palabra de Emilio Urcade, que siempre amablemente se suma a nuestra propuesta en el segmento Acá Nomás. Ahora compartiremos las palabras de Aparicio Orcaus, quien nos cuenta algo de la historia de la Calera Real. Estamos en la zona central, digamos, de la Calera Real, en el medio de lo que es el área de producción. Aquí se desarrollaba todas las tareas de los caleros, de las personas que trabajaban en estos hornos que tengo a mis espaldas. Estos hornos son hornos de gran volumen que pueden producir grandes cantidades de cal. Tenemos 4, esta calera tiene 4 hornos, a diferencia de otras caleras que por ejemplo tienen 1 o 2, esta calera tiene 4, lo cual nos habla de la importancia de los volúmenes de producción que se podían manejar aquí. Y aquí estamos en el centro justamente de esa zona de producción donde se desarrollaba todo. Por esta boca que tengo a mi espalda se cargaba la leña para el horno. Por la parte de arriba se cargaba la piedra y se formaba como un gran cono con la piedra y se ponía el fuego por abajo. Era un fuego que tenía que estar constante por aproximadamente 72 horas y a una temperatura que no podía descender de los 1000 grados. Imaginemos que un horno doméstico puede llegar a unos 250 o 300 grados. Bueno, este horno tenía que levantar una temperatura superior a los 1000 grados, era lo ideal, y además mantener constante esos 1000 grados por lo menos 72 horas para que todo el proceso de quema de la piedra caliza fuera bueno y la cal quedara en condiciones de las más puras posibles para que fuera un buen producto el que se pudiera generar. Entonces eso nos lleva a imaginar que el trabajo era un trabajo sumamente duro, sumamente sacrificado, sumamente riesgoso para la gente que trabajaba aquí. Y bueno, tema que también nos queda por vincular y por indagar mucho más en cuántas personas trabajaban aquí. Son preguntas que nos hacemos, que las tenemos que ir resolviendo con los estudios. Cuántas personas trabajaban aquí, en qué época se desarrollaban los trabajos. Bueno, cosas que la dinámica de la investigación tiene que ir dando, y que de las cosas lindas que tiene esto es que no se termina y siempre hay temas como para seguir estudiando. Toda la cal que se sacaba de aquí iba para el depósito que se encuentra aquí a mi izquierda y que servía para guardar esa cal que se producía, y la cual después se embarcaba por la costa del arroyo de acá, que está a unos poquitos metros, y se iba por esa costa hacia Villa Soriano. En este mismo lugar tenemos todavía, si alguien se arrima por aquí, algunos restos de la piedra caliza que se utilizaba para quemar aquí en estos hornos, y que bueno, están de alguna manera simbolizando lo que fue esa época de producción. Una de las cosas importantes que tiene este lugar es también una relación directa con cuestiones que no son muy perceptibles. Dentro de la arqueología estudiamos toda una línea que se llaman análisis de percepción, análisis perceptivos, que nos ayudan a resolver o
o a meternos dentro de las intenciones que tenían las personas que construyeron este lugar. Estamos en un lugar a resguardo, estamos en un lugar que no es visible desde ningún punto de alrededor, entonces lo cual brinda una cuestión de privacidad importante y a la vez de seguridad importante si tenemos en cuenta el contexto histórico en el que estábamos metidos. Entonces también esa relación del ambiente con esas cuestiones perceptivas están presentes aquí en La Calera y refuerza muchísimo más esa teoría y esa línea de trabajo de no pensar de que este lugar está aquí porque sí, sino que responde a una intención deliberada y que a través de las estructuras y todos los elementos que cuenta el paisaje, que cuenta este lugar, podemos resolver esa intencionalidad y podemos descubrir esas huellas que quedan a partir de la construcción del lugar. Y nuestro Río Negro alberga muchísimas historias, por eso Emilio Urcade nos cuenta algo sobre una historia que sucedió allí hace algunos años y que realmente nos llama muchísimo la atención. La historia aconteció en el Brazo de los Muertos. En esta oportunidad vamos a alejarnos un poquito de la ciudad de Mercedes y vamos a conocer un lugar que de repente mucha gente ha escuchado de él y bueno, vamos a contar un poquito de la historia que le da el nombre. Estamos hablando de el Brazo de los Muertos. Este Brazo de los Muertos es la parte del río, el brazo que se forma entre las islas del Infante y Pepe Fernández. Estamos hablando de una isla cercana a Santo Domingo Soriano. En los mapas, aquel que tenga acceso a mapas va a encontrar que esa parte del río tiene ese nombre, el Brazo de los Muertos, y todo se origina en un triple asesinato que hubo y del cual se van a cumplir en enero del 2020 los 100 años. Fue en enero de 1920 que ocurrió. Pensemos que en aquellos momentos las islas eran habitadas por muchos cazadores, había nutrieros, había pescadores que deambulaban entre las islas del Río Negro, iban mucho al Paraná. Y bueno, había una familia que es formada por Sebastián Soria, su pareja, que era María Fernanda Rodríguez de Brito, porque se había juntado, pero era de Brito, y una niña, María Luisa Brito Rodríguez. Era hijo de ella, no de Sebastián Soria. Esa familia se encuentra con otros nutrieros cerca en el Yaguarí y ahí acuerdan de ir a trabajar todos juntos a cazar en la isla del Infante. Llegan, se instalan ahí y comienza a haber problemas entre ellos. Esos problemas derivan en que en un momento dado se habían juntado esta familia con dos pescadores que eran José Ro y Francisco García, ambos españoles, eran dos españoles, se han juntado y bueno, se pelean y García se retira y se va a Santo Domingo Soriano. Se le lleva el rol, el documento de la embarcación, lo que hace que Soria, que había quedado en la isla, quede bastante molesto y envía al otro español, a la villa, que vaya a traerle el documento ese. Va a la villa, se encuentra con su compatriota García, le dice que no le va a devolver nada y se regresan a la isla. Regresa al campamento, pero García no llega hasta la isla, no llega hasta el campamento, se baja un poco antes y Ro solamente llega hasta el campamento. Ahí discute con Soria, Sebastián Soria, y porque no le había traído el documento que le pedía, y bueno, y termina en que Soria le intenta agredirlo con un cuchillo. Este hombre Ro lo esquiva y toma un machete que había ahí y con un machete lo mata hasta a Sebastián Soria. La señora ve que es lo que sucede y toma una escopeta, le dispara, le erra y el hombre va y también ultima a la señora, la mata a machetazos también. Y en ese momento él declara que se da vuelta y que a la niña de 6 años estaba en la isla y le pensó en llevársela, pero eso capaz que le iba a traer problemas y le daba lástima dejarla sola y bueno, no tuvo otra idea que también matarla a machetazos. Y el compañero que había quedado con ellos, Francisco García, el otro español, que se había bajado unos metros antes, sintió el griterío, y cuando llega lo ve salir a Ro
con el cuchillo ensangrentado, lo ves ahí un galpón, ahí existe un galpón ahí donde guardaban la alfalfa, hoy ya no existe ese galpón. Y lo ve ahí y le dice, bueno, mirá que el que mata a 3 puede matar más. Entonces como que lo intima, que lo ayude a hacer algo. Y lo que hacen es atan los cuerpos a unas piedras y las arrojan ahí en el río. Ellos se retiran, se llevan la embarcación, se van para la isla del Vizcaíno, ahí entierran la ropa y ahí ellos se quedan y fondean la embarcación. Y después ya se van rumbo al delta del Paraná y se desaparecen. Eso fue los primeros días de enero. El 7 de enero aparecen los cuerpos de los padres, aparecen flotando, la niña nunca apareció, y ahí se abre una investigación. Apenas se comienza la investigación, atrapan a 4 nutrieros que iban atravesando el río Uruguay, los atrapan, los piensan que son ellos, porque inclusive había uno que se llamaba Taparica, que era una persona con muchos antecedentes, piensan que había sido él. Lo traen, lo traen desde el río Uruguay hasta acá, lo bajan en este muelle, el muelle de los aguateros, que en ese momento el muelle de los 33, que ya se llamaba en ese momento, lo llevan con grilletes, lo suben por calle Colón, lo llevan hasta jefatura como una demostración de que la policía había actuado rápidamente, y cuando lo llevan, interrogan, hacen la investigación, se dan cuenta que ellos no habían sido. Los largan y pasan y siguen la investigación, y recién 2 años después, en octubre del 21, de 1921, llega el comentario de que había uno que estaba en noches de juerga en el Delta, se emborrachaba y lloraba porque había hecho esta matanza. Y bueno, cuando llega ese rumor, se encomienda a la policía de Buenos Aires de Argentina que lo atrape, y finalmente lo atrapan a José Ro, lo atrapan a Francisco García, que él confiesa que fue el cómplice que lo ayudó, y los traen y se llevan a Montevideo. En el juicio se hace allá en Montevideo en 1924 y queda preso. A García se lo libera, pero Ro queda preso. Y en definitiva aquel asesinato le da el nombre a lo que hoy todos conocemos como el Brazo de los Muertos. Y en este recuento que vamos haciendo de distintos lugares, bueno, queríamos hacer mención a ese hecho que justamente a principios del 2020 se van a cumplir 100 años. Y seguimos conociendo más de nuestro departamento. Vamos a conocer algo sobre nuestra biblioteca. Eusebio Jiménez, Javier Techera, quien muy amablemente dialogó con nosotros, nos contó algunas anécdotas y algunos detalles sobre esta biblioteca que es tan apreciada por todos nosotros. Y hoy nos encontramos justamente frente al edificio de la biblioteca Eusebio Jiménez. Bueno, realmente algo para destacar, algo hermoso. La Biblioteca Eusebio Jiménez fue inaugurada el 13 de julio del año 1935 gracias a la generosa idea, diríamos, del señor Eusebio Jiménez, que nació en esta ciudad, el quien, bueno, muy joven partió a la ciudad de Buenos Aires, bueno, todo el tema lo que era los avatares políticos del momento, pero él siempre, como yo le digo, cuando la gente, los alumnos, los visitantes, siempre pensando en su tierra, en su terruño, hasta que en un momento determinado, ya con muchos años, anciano, siempre tuvo la idea de que en su ciudad donde había nacido, pudiera tener y disfrutar de una biblioteca, de un centro cultural. Bueno, en 1933 empezó el proyecto desde la ciudad de Buenos Aires, se proyectó la idea, se trató de instrumentar de una forma en el cual los planos de lo que sería el nuevo edificio fueran justamente destinados a una biblioteca y a un centro cultural. 2 años después se inaugura el 13 de julio, como les decía, de 1935, bajo la supervisión de su hijo, Ángel María Jiménez, del intendente en ese momento, del señor Viera, del ingeniero Molinari, que era el encargado de obras, y de la empresa Imperiale, la cual incluso fue quien aportó las columnas de mármol que engalanan este edificio. Este edificio se inauguró solamente como planta baja, con grandes ventanales, con grandes pórticos justamente para engalanar la ciudad,
Y a su vez, Jiménez ya se había encargado de que 5.000 ejemplares vinieran a la ciudad de Mercedes para abrir lo que sería la nueva biblioteca de nuestra ciudad. Esto no quiere decir que no hubiera una biblioteca anterior, no había una biblioteca municipal, había otra biblioteca privada, y todos esos volúmenes se vinieron justamente a resumir, a encontrar en este local, ¿no? Como les digo, 10 años después se construye la planta alta para que luego de eso las colecciones de libros fueran aumentando, como lo hicieron poco a poco, con muchos mercedarios que contribuyeron al acervo de lo que hoy nos sentimos tan orgullosos realmente. Contamos con una cantidad de volúmenes del acervo histórico, realmente de una magnitud histórica realmente muy grande, con muchos diarios de época. Fíjense que es importante algo que tal vez muchos mercedarios no conocen. Aquí contamos con diarios, años de diarios, desde 1882. Diarios de Mercedes, diarios de la historia de nuestra ciudad de 1882. Estamos a 2019. Realmente joyas que se conservan y se preservan en esta biblioteca Eusebio Jiménez. Realmente los invito a todos ustedes. Estamos con el horario de 7 de la mañana a 18:30, no solamente para que ustedes sean usuarios y puedan leer, sino para que puedan visitar todo este acervo histórico tan rico que conserva la ciudad de Mercedes y la biblioteca Eusebio Jiménez. Momento de ir a la pausa, pero antes compartimos con ustedes algunas novedades que tiene Copac para sus socios. Hoy les presentamos las hormigas de Copac. En Copac, los beneficios los alcanzamos juntos. Créditos, tarjetas, garantía de alquileres, auxilio mecánico y al hogar, becas y útiles estudiantiles, servicio de acompañantes, fúnebre y cremación, y muchos beneficios más para vos y tu familia. Servicios Don Juan, en Palmitas, con más de 40 años brindando servicios al sector. Líderes en tornería con personal capacitado, variedad en materiales para un trabajo fino y excelente terminación. Plegados hasta 3 octavos, plegador hasta 3 metros de largo. Recibimos planos y trabajamos sobre ellos. Camión grúa con canasto homologado apto para poda e iluminación. Grúa hasta 11 metros de largo. Vamos a todo el país. Soldaduras en general, fabricación, metalúrgica. Somos líderes en el rubro. Completa casa de repuestos con todo lo que usted necesita para camiones, agro y demás. Nuestra planta y oficina se encuentra en Vicente Orcoyen, en el centro de Palmitas. Teléfono 4537-9888, celular 099-537-084. A la hora de vestirte y vestir tu familia, ¿por qué no pensar en una esquina clásica de nuestra ciudad? Artigas y Sánchez, una esquina con historia. Tienda El Volcán, 65 años de actividad. Tienda El Volcán nació en 1954, 65 años de historia en nuestra ciudad. Sus actuales propietarios la administran ininterrumpidamente desde hace 32 años. Siempre fue y sigue siendo un exitoso emprendimiento familiar, ícono de nuestra ciudad. Cuenta con más de 10.000 clientes frecuentes y en los últimos 30 años ha vestido a más de 17.000 familias. Hoy brinda a sus clientes modernización y ofrece marcas reconocidas aún fuera de fronteras. La dirección de la empresa está en manos de la nueva generación familiar. Mercedes y su gente son los únicos responsables de este desarrollo comercial. El reconocido equipo humano de vendedores y administradores ha sido fiel e incansable. Calidad, honestidad, compromiso, garantía, trato personalizado y todo lo que engloba la palabra familia han sido los principales valores. Tienda El Volcán sigue siendo un referente comercial vistiendo a miles de familias.
Avanzamos y en este nuevo tramo nos trasladamos hasta el complejo Mauá para conocer algo sobre la historia del Museo Alejandro Berro. Omar Frugone dialogó con nosotros y nos contaba lo siguiente. Bueno, estamos ingresando a lo que es el Museo Alejandro Berro. Este museo fue mandado a construir en el año 1982, en el gobierno militar todavía. El diseñador, el que hizo el museo es Arturo Toscano, que era actual director del Museo Nacional de Antropología. La clasificación paleontológica estuvo a cargo de Martín Uvilla, que era profesor de Facultad de Ciencia, y el artista plástico, quien llevó adelante lo que era la parte del museo, las letras, dibujos del lugar, era el señor Wilde Marota, ¿no? Que fue empleado municipal también, que trabajó en Palmer aquí, un artista plástico nuestro, que fue quien hizo toda la parte de dibujos y letras del museo. O sea, este es un museo de lo que podríamos llamar un museo didáctico, donde la gente puede venir y llevarse una idea de lo que es la paleontología a través de la lectura. Si bien nosotros recibimos a las escuelas, liceos y también a nivel terciario y vamos haciendo nuestras visitas guiadas, les vamos comentando de lo que era, cómo es el proceso de los fósiles, cómo se forman los fósiles, cómo llega el hombre a él, lo que es todo un proceso educativo que se pueden llevar de aquí. Pero si ellos vienen y están solos, leen y se llevan una idea de lo que podría ser la paleontología, lo que nosotros le decimos, o sea, la paleontología en realidad vendría a ser la reconstrucción de la vida del pasado para fundamentar la evolución de los seres vivos sobre la Tierra, ¿no? O sea, cantidad de chiquilines que vienen y se llevan, digamos, una idea del lugar, y nosotros siempre hacemos hincapié en lo que es la segunda sala del museo, ¿no? O sea, que es esta que estamos entrando acá, donde es un cuadro geobiocronológico, o sea, el ordenamiento total de todos los seres vivos sobre la Tierra, pero representado a través de maquetas, ¿no? O sea, maquetas que fueron realizadas por un artista plástico, Marito Vuela, o también lo que podría ser, también fue elaborado por Wilde Marota. Yo siempre le digo a los chicos que, por ejemplo, como que si se agachan y nosotros tomáramos una foto del lugar, es la continuación, lo que hicieron, ¿no? O sea, en el año 1982, o sea, hoy tenemos el 3D, tienen un montón, pero ellos lograron la continuidad, digamos, de lo que era la maqueta con la escenografía de atrás, que está pintada a mano, ¿no? Entonces, una verdadera obra de arte hecho por Marito Vuela y por Wilde Marota, que fue homenajeado por este museo en el año 2007. Una de las piezas más importantes, sin duda, que tenemos es el huevo de dinosaurio fosilizado, que fue encontrado en la zona de Palmitas, digamos, ahí cerca del establecimiento del Águila. Y en realidad ahí es donde explicamos también, porque tenemos lo que es el tema dinosaurio. Hoy que está de moda, el tema de cómo era el proceso, digamos, de los huevos. O sea, de estos herbívoros eran redondos como una pelota, y los carnívoros, digamos, los otros tipos de dinosaurios, los huevos eran alargados como los huevos de gallina, le decimos. El proceso de lo que era la Cenozoica, o era de los mamíferos, los grandes mamíferos que tenemos acá, y también, sin duda, como vedette, tenemos en la última sala lo que es el gliptodonte, el último hallazgo del 2010, donde tenemos una coraza que es la más importante que hay en el país, dado de que no se ha encontrado otra tan completa como esa. Entonces eso lo tenemos aquí en el Museo Alejandro Berro, que está abierto todos los días entre las 11 y las 17 horas, así que los invitamos a que vengan y conozcan esto, que prácticamente la colección es casi un 90% de acá de Soriano. O sea, el yacimiento fósil, uno de los yacimientos fósiles más importantes, que lo tenemos aquí cerquita, a 40 kilómetros de Mercedes, en la zona de lo que conocemos como Sacachispa. Nosotros aquí los esperamos para mostrárselo en el Museo Alejandro Berro. En Acá Nomás volvemos al Río Negro para conocer sobre las chatas areneras, las toreras conocidas por la gente que tiene más años, bueno, sobre su historia y sobre esta embarcación que se encuentra derruida frente a las costas de nuestra ciudad. Dialoga con nosotros Emilio Orcade. Bien, estamos en esta zona de la costa de Río Negro, frente a Mercedes, y muchos mercedarios habrán visto este casco viejo que hay acá,
arrumbado en la costa desde hace muchísimos años. Pues bien, esto pertenece, si bien fue una chata arenera, lo de su último función, y ahí fue en una tormenta por allá por 1966-67 que quedó acá arrumbada, tenemos que remontarnos al origen de estas embarcaciones, y son las famosas o las conocidas las toreras. Estamos hablando de embarcaciones que por 1905-1906, y a impulso de quien era presidente de la República en el momento, José Valle y Ordóñez, se adquirieron en Londres. Se hizo primero un estudio, hubo un señor apellido Esquerré y Arren, que fue el que primero hizo un viaje por el Río Negro recorriéndolo y midiendo todos los pasos, desde Paso de los Toros hasta Mercedes. Esta persona hizo ese estudio preliminar y dio pie a que si el gobierno se pidiera y mandara a construir embarcaciones que fueran apropiadas para la navegación del Río Negro. El Río Negro tiene muchos lugares de fondos muy bajos y fondos rocosos. Entonces se hizo esa embarcación que tenía su hélice protegida, eran de muy poca profundidad, muy poco calado, y se adquirieron en Londres. Se trajeron desarmados, eran 5 embarcaciones, que se llaman las toreras popularmente, porque se trajeron desarmadas y en tren se llevaron de Montevideo hasta Paso de los Toros, y ahí donde estaba la oficina de navegación interior que tenía ahí su establecimiento para armar estas embarcaciones. Como anécdota está de que cuando se trajo las embarcaciones no se trajeron los planos y se terminaron armando de acuerdo a una maqueta que les habían obsequiado de cómo eran esas embarcaciones armadas. Fueron 5, fueron 2 embarcaciones destinadas a pasajeros, que eran las embarcaciones Paz y Orden, y otras embarcaciones destinadas al transporte de pasajeros y principalmente de carga, que era Legalidad, Libertad y Progreso. Esto que estamos viendo acá atrás corresponde a aquella embarcación Legalidad, que supo hacer ese servicio de navegar por el Río Negro. Y fíjense que en aquel momento que no había tantas rutas, estamos hablando de 1905, 6, 7, le daba la posibilidad a toda la zona central del país, que estaba completamente aislada, de que los productores podían llegar su producción hasta la costa. Estas embarcaciones se arrimaban y cargaban ahí la producción de esta gente y la traía a los puertos de acá, por ejemplo, a los puertos inclusive llegaban ahí hasta Dolores, iban a Villa Soriano, venían a Mercedes. Y algo más, también habían tendido un hilo cablegráfico, y ellas se podían en cualquier parte del río conectar y estar comunicadas por cualquier tipo de pedido que se le hiciera de parar en determinado lugar. Fue un adelanto, fue un impulso importantísimo cuando el río se pensaba para transporte y no como pasó después, que se lo pensó para generar energía. El Estado debió resolver qué hacía y lo resolvió para generar energía. Hoy es imposible pensar esto, pero en aquel momento que se lo pensaba para transporte, dio un buen servicio. Se chocó con la precariedad que ofrecía la navegación del Río Negro, porque estas embarcaciones casi que navegaban 3-4 meses al año, los meses de invierno, porque era donde había agua. El resto de los meses se les complicaba porque el calado no les permitía, a pesar de que habían sido construidas de esa manera, lo más poco calado posible, no les permitía pasar en lugares como el Salto Grande o el Salto Chico o en la zona misma de la represa de Palmar. Estas embarcaciones siguieron haciendo sus viajes desde Paso de los Toros hasta Mercedes, hasta que ya en la década del 20 comienzan a quedar sin uso. El ferrocarril había llegado a Mercedes, las rutas se van llegando a distintos lugares, y era mucho más fiable y más seguro mandar la carga por tierra y no por agua. Pero sí marca lo que fue la historia de estas 5 embarcaciones que eran las toreras, que cuando llegaron a Mercedes fue realmente se hizo una gran ceremonia al recibir la primera embarcación que llegó acá, porque ofrecía la posibilidad a los mercedarios de algo más. Desde ese momento los mercedarios se embarcaban en los vapores que hacían las carreras, vapores de empresas privadas. Bueno, estos eran vapores del Estado que le iban a permitir a los mercedarios hacer sus viajes también por el río. Y es dable encontrar fotografía ya avanzada la década del 30, del 40, donde se hicieron distintas excursiones en estas embarcaciones hasta que finalmente se las retiró, y solamente esta fue adquirida, fue la familia Poleto, era la que la tuvo, hasta que en el año 67 a raíz de una tormenta quedó acá arrumbada, y bueno, es los vestigios que hoy vemos de aquella empresa que los uruguayos intentaron hacer o explotar el Río Negro para navegar, y que lamentablemente no pudo ser y que quedó simplemente en un proyecto.
Y volvemos a ubicarnos en el complejo Magua para conocer algo sobre la historia del castillo Magua. Omar Frugone, como siempre, se puso a hacernos algunas anécdotas para conocer más sobre esta historia tan rica que sin lugar a dudas en 5 minutos no nos da el tiempo para contar todo lo que hay que contar, pero por lo menos les brindamos algo de información. Bueno, estamos llegando a lo que era la estancia de Magua, lo que los mercedarios conocemos comúnmente como el castillo Magua, que en realidad tiene una parte ser. La gente que llega a Europa dice, bueno, esto no es un castillo. Claro que no. Para nosotros los mercedarios era el castillo, ¿no? Y por eso quedó su nombre. En realidad en construcciones muy precarias que había a la época, estamos hablando de 1860, esto que manda a construir Irineo Evangelista de Sousa a la zona era el castillo del Barón de Magua, por eso es como queda el nombre. Como inicio, damos inicio a lo que era toda la parte de la abertura, lo que sería la parte de herrajes que había, y está la parte de lo que era el escudo del Imperio de Brasil, ¿no? Que estaba errado también. Se dice que el Barón de Magua trae acá a 12 familias de negros primarios, a los cuales le da la oportunidad de ser socios en lo que era la agricultura y la ganadería del evento. Tenía 33.000 hectáreas que abarcaban desde el arroyo de acá a lo que era el arroyo Las Maulas. Así que entramos a lo que era el establecimiento del Barón de Magua, una construcción de 1860, o sea que mandó a construir Irineo Evangelista de Sousa, y en realidad con varias particularidades que hoy se siguen manteniendo, o sea, como era la parte de la entrada de los carros, o sea, para que no se rompieran las paredes, los sistemas que utilizaban, ¿no? Y en realidad también los mercedarios recorremos el castillo Barón de Magua y lo que tenemos es de que entramos por la parte de atrás, ¿no? O sea, nosotros el frente de lo que era el castillo Barón de Magua, nosotros lo vamos a ver ahora porque estaba orientado hacia Villa Soriano que había sido capital del departamento hasta 1857. Entonces nosotros entramos por la parte de atrás. En realidad esto es lo que vendría a ser el frente del castillo Barón de Magua, con 2 torres de vigilancia en las cuales podía controlar el río, donde podía controlar también la parte de tierra, una estructura primaria, o sea, con lo que es la parte de la escalera revestida todo en azulejo portugués que hoy originales. Una torre de vigilancia sobre la derecha que hoy sigue manteniendo el gancho donde estaba la parte de donde cuando había peligro sonaba la campana, ¿no? O sea, una campana muy emblemática que hoy por hoy está en condiciones la Intendencia de tratar de conseguirla también, porque tendríamos registro de dónde podría estar. O sea, orientada en esta parte, o lo que sería la parte del museo, vamos a decir, que nosotros vemos todas las puertas, las habitaciones, eran todas habitaciones, digamos, donde vivía el personal. El personal que estaba acá era el personal jerárquico, digamos, no, los peones vivían hacia el lado de afuera, o sea, no tenían entrada a lo que era el patio interno, ¿no? Entonces, sobre donde funcionaba la escuela, o sea que funcionó durante muchos años, este año dejó de funcionar la escuela, era la parte de la cocina del personal jerárquico. Después estaba sobre la izquierda del ala, había una caballeriza, que es donde después se hace la construcción de la bodega, y sobre aquel sector era el sector de la cocina. Ahí era la cocina de los peones, digamos, ¿tá? Ahí estaba una señora, hasta hace muy poco nos visitaba, Rosita, que había sido la cocinera del lugar. Hacia la derecha podemos ver hoy por hoy tapiadas, ¿no? Pero la parte de las ventanas, y esas eran todas las casas donde vivían los peones, que vivían hacia el lado de afuera, solo tenían ventana de ventilación para este lado. Y sobre la derecha, donde hoy inclusive se está remodelando y sería el laboratorio del museo, ahí también había un par de habitaciones donde vivía la gente, y estaba otra parte de la caballeriza que la gente reconocía, ¿no? O sea, Irineo Evangelista de Sousa, que nació un 28 de diciembre de 1813, dejó para Soriano, digamos, un importante ícono realmente, como es lo que nosotros conocemos como el Castillo Barón de Magua. Los invitamos a que vengan, conozcan la historia, y aquí le contamos también la historia, la rica historia del Barón de Magua, Irineo Evangelista de Sousa. Nació
un 28 de diciembre de 1813 en Arroyo Grande, en el estado de Jaguarón, en Río Grande del Sur de Brasil. Momento de establecer nuestra primer pausa y ya volvemos con este especial de Acá Nomás, donde intentamos mostrarles a ustedes algunos lugares ocultos de nuestro departamento y otros no tantos, pero con anécdotas especiales. Servicios Don Juan, en Palmitas, con más de 40 años brindando servicios al sector. Líderes en tornería con personal capacitado, variedad en materiales para un trabajo fino y excelente terminación. Plegados hasta 3 octavos, plegador hasta 3 metros de largo. Recibimos planos y trabajamos sobre ellos. Camión grúa con canasto homologado apto para poda e iluminación. Grúa hasta 11 metros de largo. Vamos a todo el país. Soldaduras en general, fabricación, metalúrgica. Somos líderes en el rubro. Completa casa de repuestos con todo lo que usted necesita para camiones, agro y demás. Nuestra planta y oficina se encuentra en Vicente Orcoyen, en el centro de Palmitas. Teléfono 4537-9888, celular 099-537-084. A la hora de vestirte y vestir tu familia, ¿por qué no pensar en una esquina clásica de nuestra ciudad? Artigas y Sánchez, una esquina con historia. Tienda El Volcán, 65 años de actividad. Tienda El Volcán nació en 1954, 65 años de historia en nuestra ciudad. Sus actuales propietarios la administran ininterrumpidamente desde hace 32 años. Siempre fue y sigue siendo un exitoso emprendimiento familiar, ícono de nuestra ciudad. Cuenta con más de 10.000 clientes frecuentes y en los últimos 30 años ha vestido a más de 17.000 familias. Hoy brinda a sus clientes modernización y ofrece marcas reconocidas aún fuera de fronteras. La dirección de la empresa está en manos de la nueva generación familiar. Mercedes y su gente son los únicos responsables de este desarrollo comercial. El reconocido equipo humano de vendedores y administradores ha sido fiel e incansable. Calidad, honestidad, compromiso, garantía, trato personalizado y todo lo que engloba la palabra familia han sido los principales valores. Tienda El Volcán sigue siendo un referente comercial vistiendo a miles de familias. En este recorrido que hacemos en Acá Nomás, nos ubicamos en calle Rodoy 18 de julio. Allí se instala un edificio que está cumpliendo prácticamente sus 81 años de edificación. Este edificio fue pensado para albergar allí diferentes oficinas públicas. Con el tiempo fue cambiando, hoy siguen allí instaladas varias oficinas públicas, pero vamos a conocer cómo surge esta idea y de qué manera se instala en nuestro departamento. Sí, estamos frente a este edificio, estamos ubicados en la ciudad de Mercedes, en calle Rodoy y 18 de julio, en la esquina. Este edificio tiene 80 años de existencia, este año va a cumplir los 81. Quien impulsó la construcción de este edificio fue, siendo diputado, Eduardo Víctor Aedo. Fue a él a quien se le debe el gestionar y conseguir que esta obra se hiciera acá, la cual en su momento fue la más importante en cuanto a edificios públicos en el interior del país. La idea que llevó a este tipo de obra era nuclear en un solo lugar a varias reparticiones estatales y beneficiar de alguna manera a la población, que podía hacer varios trámites sin moverse mucho dentro de la ciudad. En la misma local tenía varias reparticiones. Cuando se pensó hacerlo, cuando se eligió la fecha del 28 de febrero de 1937 para iniciar la obra. Y el 28 de febrero por ser una fecha simbólica para el departamento de Soriano. Y la obra se extendió y se finalizó en mayo del 38. Los constructores era Lavacá, Deana y Casalá, una empresa constructora que fueron los encargados de hacer esta obra, pero el arquitecto que la proyectó es el arquitecto Ramón Ricón. Este arquitecto fue muy conocido en Montevideo, tuvo mucha obra, formó parte por muchos años del ejecutivo de la Asociación de Arquitectos del Uruguay, fue presidente de INVE, el antiguo INVE, Instituto Nacional de Viviendas Económicas, era masón y como masón tuvo alguna intervención en el Palacio Masónico allá en Montevideo.
Otra de las obras que se le reconoce, o de las obras no, pero de las importantes gestiones que realizó, fue jurado cuando se iba a hacer el edificio de Casa de Galicia. Él fue el jurado para determinar el proyecto que en definitiva salió ganador y se hizo la obra. Bueno, este arquitecto, Ramón Ricón, es quien hace la obra, y una vez que se comienza en el año 1937, en el 38 se termina, y concretamente el 11 de junio del 38 es que se inaugura. Para la inauguración concurre el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ramón Álvarez Cortés. Llega, lo reciben lo reciben en un tren, en el tren, hacen una caravana por la ciudad, van a la Confitería Garramón. Confitería Garramón, en el local que toda la población recordará, frente a Plaza Independencia, se había inaugurado ese local en febrero del 38. O sea que en junio del 38, muy nueva ese local, bueno, se hace un brindis ahí, y después se concurre acá donde se descubre una placa, hace uso de la palabra en representación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hace el uso de la palabra Jaime Vivas Cerante. Jaime Vivas Cerante, el doctor Jaime Vivas Cerante, ya había tenido algún antecedente acá en Mercedes cuando se instaló la cañería para el agua corriente. Extrañamente, a los poquitos años, en 1921, el agua estaba en peor estado que el agua misma del río, y eso demandó una investigación. Y bueno, este abogado, doctor Jaime Vivas Cerante, había estado en Mercedes atendiendo aquel caso. Bueno, en esta otra situación llega y es el que hace el discurso inaugural, y también los funcionarios hacen un discurso, o un representante de los funcionarios, el doctor Atilio Pigurina, es quien hace el discurso en representación de los funcionarios. Y ahí queda establecido el mobiliario. Inicialmente se hizo, con que se alojó este edificio, fue en gran parte construido por reclusos de penales en Montevideo, y Mercedes pasó a tener un edificio importantísimo dentro de la ciudad, en tiempos donde había sido, fíjese, en el 38 el intendente hasta ese momento era Raúl Viera, ahí pasa a ser intendente en el 38 Koster, y en estas gestiones de estos dos intendentes se construye, por ejemplo, la Biblioteca Jiménez, estamos hablando que se construye el Hotel Brisas de Lum, estamos hablando que se construye la sede de la Intendencia. O sea que son años medulares para que aparezcan construcciones de importancia, y van haciendo un quiebre y van catapultando a Mercedes como una ciudad mucho más moderna de lo que era hasta ese momento. Bueno, se hace la inauguración, se determina qué organismos tenían que venir acá y se le ofrece a otros la posibilidad de venir. Algunos vienen, otros no. La caja de jubilaciones en ese momento no encuentra, y el telégrafo no encuentra que sea cómodo para su gestión y no vienen, pero gran parte de aquellas organismos concurren, se asientan acá, y después el tiempo ha ido llevando a que desaparezcan algunos, se transformen. Por ejemplo, acá tenía que venir pesas y medidas, organismos que hoy ya no existen, o la parte de saneamiento que ha sido transformado y pasaron a depender de otras reparticiones. Pero sea como sea, hoy alberga a la Corte Electoral, los juzgados, el correo, desde un principio está hidrografía, tiene repartición en el Ministerio de Agricultura y Pesca, o sea que con 80 años se construyó y sigue siendo el lugar donde decenas de mercedarios o de funcionarios públicos han trabajado y siguen trabajando. Y bien vale reconocerlo y mirarlo o prestarle atención a esta obra, que en su momento fue el edificio de empresas públicas más importantes del interior del país. Compartíamos entonces con ustedes las palabras de Emilio Urcade, pero volvemos ahora al complejo Mauá, pero para conocer más sobre la bodega, sobre la historia de la bodega y también sobre alguna maquinaria que se encuentra allí. Dialogó con nosotros Omar Frugone. La verdad que esto es una bodega del año 1892, es la segunda parte de lo que vendría a ser la historia del complejo Barón de Mauá.
En realidad, en el año 1892 se loteó las 33.000 hectáreas que habían, donde Buenaventura Caviglia logra comprar 3.500 hectáreas de la gran estancia y hace la bodega. O sea, es la única bodega municipal que existe en el Uruguay y en Sudamérica. Hemos estado buscando información, única bodega que es administrada por el Estado y donde todos los funcionarios son municipales. La única bodega que todavía sigue siendo artesanal en la vuelta, o sea, en realidad se están vendiendo alrededor de unos 25.000 litros de vinos mensuales, o sea, y Buenaventura Caviglia, o sea, le da origen a lo que fue la bodega Mauá, ¿no? O sea, desde el año 1892 seguimos siendo una de las bodegas más importantes de la zona. Nosotros no llegamos a Montevideo, no llegamos a las grandes superficies de venta, pero en sí tenemos una venta realmente importante. Producimos vinos tintos, los blancos y vinos rosados. En tinto, bueno, las variedades como Cabernet Sauvignon, estamos elaborando el Tanat y el Merlot. En realidad la Intendencia ha ido haciendo cambios importantes, o sea, el primer proceso con Alarico Rodríguez, ahora el segundo proceso ya con Alexis Gutiérrez, que es el director de la bodega, acompañado de Alejandro Pasilio, que es uno de los encargados. Se han ido haciendo cambios importantes, ¿no? Dado de que esta bodega tiene una historia impresionante, o sea, desde mover la maquinaria que había acá, por ejemplo, a vapor, o sea, había hay una caldera a vapor que producía el movimiento, digamos, de lo que era la bodega. Todas estas máquinas se movían a vapor, se trashilaba, se podía llevar, y eso se hacía de una forma, digamos, muy precaria y con un trabajo impresionante, ¿no? A lo que hoy es. Nosotros seguimos manteniendo, por ejemplo, la parte de la moledora de la uva, que es original de ese tiempo, donde inclusive tiene las poleas y que se manejaba a través de movimiento y sigue siendo utilizada. Hoy por hoy la moledora sigue siendo utilizada y brinda un servicio realmente impresionante, haciendo de la época que era, ¿no? Y de ahí también se ha seguido, o sea, modernizando la bodega, y en esa parte también vamos a llegar a lo que es una parte tipo museo, donde estamos queriendo mostrar lo que serían las herramientas que se utilizaban antes, ¿no? O sea, la bodega, estamos en plena actividad, estamos en plena zafra, no se olviden de que estamos moliendo uvas continuamente, y llegamos al lugar donde nosotros queríamos mostrar algunas de las herramientas que se utilizaban antiguamente. Entonces, la Intendencia, ahora de la mano de este nuevo director, o sea, Alexis Gutiérrez, se ha intentado empezar a mostrar también a la gente. O sea, el visitante puede venir, recibe una visita guiada con la historia del lugar, con la historia de las uvas, con hoy por hoy el actual enólogo está en Montevideo. Quería decirle de que el primer enólogo que tuvo esta bodega fue Breno Benedetti, fue enólogo y administrador del lugar, ¿no? Y entonces empezaron a hacer las primeras variedades. Esta bodega llegó a producir hasta 1 millón de litros de vino. Hoy por hoy estamos en unos 500.000 litros anuales y se venden. Lo que hablábamos del tema de la maquinaria vieja, ¿no? O sea, acá vemos, y esto pasa más o menos como ese también en el Museo de la Industria, ¿no? Llevaba 2 poleas, porque esta es la que hace girar, ¿tá? Y esta es una polea loca, ahora están tan fijas, ¿no? Pero cuando se quería parar la máquina se pasaba la polea, para esta polea, y esto quedaba girando y la máquina se paraba. Era la única forma de poder parar la herramienta que teníamos antes, ¿no? Porque todo se movía a través de correa y era de movimiento que se producía a través de lo que era la caldera. Pero por lo menos hoy le podemos decir entonces de que la bodega Mauá sigue funcionando,
siendo administrada por el Estado y bueno, invitando a todos aquellos que quieran venir acá, le hacemos una visita guiada, les mostramos y hasta se pueden ir de la mano como ha sido hoy por hoy Martín y Gabriela, que se fueron con una degustación de vinos Maguas también, ¿eh? Así que muchas gracias por la visita. Nos instalamos ahora en pleno centro de la ciudad para conocer algo sobre la construcción de la Casa de los Rurales. Emilio Urcade se tomó entonces un tiempito para contarnos lo siguiente. En estas visitas que vamos haciendo a distintos puntos de Mercedes, estamos frente a la sede de la Asociación Rural, todo el mundo la conoce, y es el momento oportuno, por justamente ser la expectativa en estos días, y conocer a dos instituciones que pasaron por este edificio, que la fundadora, la que lo creó este edificio, la que construyó, que fue el Club Progreso, y después la Asociación Rural de Soriano. Hablando, vamos cronológicamente, tomaremos al Club Progreso. El Club Progreso, si bien no es el primer club social y cultural que se creó acá en Soriano por el Mercedes, porque la Sociedad La Constancia fue anterior, pero fue de muy efímera existencia. El Club Progreso se creó en 1878, se funda y perdura varias décadas y tiene una riqueza de actividades importantísimas en la vida social de Mercedes. Ese club nace en momentos en que, pensemos en 1878, la reforma valeriana, había un quiebre en el país tomaba otro curso y este club surge justamente como de una de sus primeras características es ser laico, impulsar la educación o la cultura laica. Y así es que dentro de sus premisas, en el acta, en su reglamento, hablaba de impulsar justamente la difusión de conocimientos científicos, literarios, música, hasta de gimnasia, o sea que abarcaba un amplio espectro buscando al ser humano en momentos donde no era común, el ser humano no se apuntaba a tantas facetas como este club empieza a intentar apuntar. Y una de las primeras cosas que hace es intenta conjuntamente con el gobierno municipal fundar una biblioteca. Este edificio, si bien se funda en 1878, no tenía local, inicialmente se reúne, este club se reúne en un local en calle Colón y hoy actualmente calle Colón y Jiménez, y a partir de que se instala ahí, va creciendo y en 1882 se construye este edificio que vemos acá, no como está actualmente, sino que era de una sola planta, con columnas, con toda una arquitectura masónica que marcaba la presencia de los masones justamente en esta institución. El Club Progreso, este edificio como tal, será reformado en 1907, se le agregará un segundo piso, y si bien su vida fue muy prolífera en actividades culturales, de música, charlas importantísimas, decae su actividad y en 1924 se lo alquila a la Asociación Rural de Soriano, que la Asociación Rural de Soriano lo termina adquiriendo en 1931. La Asociación Rural de Soriano, como dice en la cartel que tenemos en la fachada, se fundó en el año 1892. Saturnino Camps fue su primer presidente. Saturnino Camps era el jefe político en ese momento que impulsó que se hiciera una feria que se hizo en la zona de la Rambla, en la altura de la actual calle La Valleja. Y a partir de esa feria, que fue el 19 de abril de 1892, 2 días después, el 21 de abril, se funda justamente la Asociación Rural de Soriano. Y este hombre, Saturnino Camps, lo vemos inclusive en la actividad del Club Progreso. El terreno en el cual el Club Progreso había levantado su edificio había sido donado justamente por la misma persona, Saturnino Camps. En aquella feria donde se funda la Asociación Rural de Soriano, una de las premisas que tenía la asociación era justamente la parte ganadera, hacer reuniones, hacer ferias, hacer exposiciones, y eso lo llevó a la larga a que se iniciaran, a pocos años después se adquiere el local que tienen en Bequeló y se iniciaron las ferias, que casi ininterrumpidamente se han ido llevando a cabo, coronándose con lo que fueron las expactivas en los últimos años. Pero si uno mira en la historia de la Asociación Rural de Soriano, dentro de sus primeros integrantes
hablaban de que a ver si podían llegar a lograr una feria que todo el país hablara de ella. En 1898 se manejaba esa idea, y fíjense en que hoy sin duda que la Expactiva es una atracción a nivel nacional y trascendió la frontera. Bueno, la Asociación Rural adquiere esta institución en este edificio en el 1931, y de ahí hasta ahora es quien la está ocupando. La importancia de la asociación de aquella exposición también la podemos ligar con la aparición del Antropolito, esa famosa pieza arqueológica tan ligada a nuestra historia, que justamente en aquella exposición que hizo en 1892, impulsada justamente por Saturnino Camps, dentro del pedido a los productores que trajeran algunos elementos para exponer, uno de ellos dijo que no tenía nada y lo único que tenía era un muñeco de piedra, y ese muñeco de piedra terminó siendo el Antropolito que sus hijos habían encontrado tiempo atrás acá sobre Ruta 14. Esto es a grandes rasgos una reseña de dos instituciones que convivieron en algún espacio de tiempo, pero que se fueron sucediendo. Primero el Club Progreso, después la Asociación Rural, en este edificio, hasta construido en 1882, en 1907 se le agrega la segunda planta, y en 1931 lo pasa a ocupar en forma como titular la Asociación Rural de Soriano. Antes de ir a la pausa, un clásico de nuestro programa Promoviendo Lectura. En Segunda Mirada te presentamos Promoviendo la Lectura. Este espacio es presentado por Intendencia de Soriano, siempre apoyando la cultura. Esta semana desde la Biblioteca Barrio Sur tenemos el libro de Mercedes Vigil, Clara la Loca. Es una escritora uruguaya, y esta novela nos narra la vida de Clara García de Zúñiga y su vida familiar, en la cual la escritora nos muestra las costumbres de la vida rioplatense en aquella época, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, y es una vida de una niña en la cual desde muy joven, por problemas familiares, su mamá la obliga a casarnos. Es decir, es una novela histórica basada, sí, en la vida de Clara García de Zúñiga. El horario de atención de Biblioteca Sur es de 7 de la mañana a 19 horas. Servicios Don Juan, en Palmitas, con más de 40 años brindando servicios al sector. Líderes en tornería con personal capacitado, variedad en materiales para un trabajo fino y excelente terminación. Plegados hasta 3/8, plegador hasta 3 metros de largo. Recibimos planos y trabajamos sobre ellos. Camión grúa con canasto homologado apto para poda e iluminación. Grúa hasta 11 metros de largo. Vamos a todo el país. Soldaduras en general, fabricación, metalúrgica. Somos líderes en el rubro. Completa casa de repuestos con todo lo que usted necesita para camiones, agro y demás. Nuestra planta y oficina se encuentra en Vicente Orcoyen, en el centro de Palmitas. Teléfono 4537-9888, celular 099-537-084. La Intendencia de Soriano trabaja para todos. Con una gestión eficiente, cumplimos nuestro compromiso. Fomentamos el desarrollo integral y saludable de todos los sorianenses. Por eso promovemos acciones culturales, artísticas, deportivas y recreativas. Realizamos 95 cursos por año para más de 3.200 alumnos. Mejoramos la gestión en bibliotecas y museos, al tiempo que resaltamos el potencial de nuestros exponentes culturales. En deportes, impulsamos 335 actividades deportivas y recreativas en todo el departamento, con 21.500 usuarios directos. Para eso, mejoramos la infraestructura deportiva, brindando las herramientas adecuadas para todas las disciplinas. Nuestra gestión, nuestro compromiso. Intendencia de Soriano. Soriano, Departamento Fértil. Avanzamos en Acá Nomás con la palabra de Javier Techera para conocer más sobre la construcción de nuestra Rambla Mercedaria.
Hoy vamos a tocar una nueva historia de la ciudad de Mercedes y algo que, bueno, que es un poco, diríamos, que ha afectado a los mercedarios, que es un tema recurrente y cada vez más, que son las crecientes del Río Negro. No solamente que ha afectado familias, sino que ha afectado a este bello paseo. Todo empieza luego de que se pacifica el país en 1904, empiezan los grandes proyectos culturales, sociales, arquitectónicos de José Valle y Ordóñez. Allí empieza una nueva etapa de nuestro país y dentro de esas etapas Mercedes requería justamente algunos cambios. Esos cambios son solicitados por la Junta Económico-Administrativa para que empezara el tema de, bueno, la instalación o de que a llegar a nuestra ciudad el agua potable y el saneamiento. Y también era urgente el hecho de que esta zona que estamos viendo en este momento fuera una zona de un paseo, pero que también controlara las crecientes continuas que afectaban a nuestra ciudad. En el año 1908, el escribano Eduardo Fernández empieza los primeros trámites, porque a veces está el error de que el ingeniero Manuel Milans fue quien gestionó la Rambla. No, fue el escribano Eduardo Fernández que solicita justamente al gobierno central urgentísimo el hecho de tratar de combatir, de parar, de frenar las crecientes y de que todo esto, que era un barrio muy humilde, un barrio con focos de infección, un barrio que realmente, bueno, tenía aguas anegadizas, bueno, tuviera una vista diferente, ¿no? Aparte también estaba el hecho de que ya se veía en algún momento de que el paseo, esto fuera un paseo, ¿no? Un paseo a la costanera, a la ribera. Se gestiona en el año 1909, asume como el primer intendente, luego de lo que fue la Junta Económico-Administrativa, el ingeniero Milans, y allí se empieza la demolición de toda esta zona para que en el año 1910, en mayo de 1910, se firmara el proyecto para lo que vendría a ser el paseo y la elevación del terreno. Esto se hace bajo un proyecto de ingenieros que vienen de Montevideo. 16 departamentos fueron escogidos y el nuestro y la ciudad de Mercedes con el paseo central como la Rambla. Se hacen una serie de estudios. Los estudios se llevan a cabo también por los niveles que se toman y los registros de las crecientes. La creciente más alta que se tenía en el momento registro fue de 1883, que eran las aguas altas más conocidas, con 8,75 metros. Luego estaban lo que se tomaba como altas aguas extraordinarias con 5 metros, máximo límite de aguas altas ordinarias con 2,97 metros, aguas altas ordinarias con 2 metros, 1,90 metros y pico, 2 metros prácticamente entre 1,50 metros y 1,80 metros, y aguas bajas con 0,97. El ingeniero, a cargo de la obra, después de que llegara La Plata en 1910, que llegaron 45.000 pesos. 5.000 pesos fueron destinados a Dolores y los 40.000 pesos fue lo que salió la Rambla de Mercedes en el año 1910, finalizada en el año 1912. ¿Qué pasa allí? El ingeniero Delfino, el técnico encargado, decide que los terraplenes iban a ser a 5 metros, se tomaban como altas aguas extraordinarias, pero no se tomó el recaudo, si era lo que se quería era frenar el daño ocasionado por las inundaciones, de 8,75 metros. Pero sí le quiero aclarar a los oyentes y a los televidentes, Gabriela, que no podemos nunca comparar los niveles porque hoy,
con la pavimentación y la arquitectura que va cambiando, los niveles no se pueden comparar. 8,75 metros era realmente una gran inundación que llegaba prácticamente hasta calle Jiménez. Hoy en día no es así. Otra cosa que se tomó en cuenta, bueno, que el terraplén se tenían que demoler casas prácticamente a mitad de cuadra. Digamos que tomamos Aedo o tomamos 18, la demolición tenía que ser prácticamente entre De Tomás y Paysandú. Y no se quiso hacer porque realmente costó mucho el desmonte de toda esta zona. Imagínense, cierren los ojos, amigos, cierren los ojos e imagínense que toda esta zona era piedra, uña de gato, todo zona pedregosa, ranchos muy humildes, no había más que ranchos. Y bueno, allí cuesta mucho el desmonte, se gasta alguna plata que no fue a donde se tenía que gastar. Y bueno, y el ingeniero Delfino, que realmente, bueno, creo que cometió el error de no haber llevado al límite de lo que se tenía registro en ese momento de 8,75 metros. Imagínense en que serían en este momento, porque incluso los 5 metros estamos a la altura donde están los carritos, al lado del muelle. Allí son 5 metros. Acá donde estamos, en la zona de Playa Raviol, el Playa del Raviol, ya es un 5 metros mentiroso. Es 4,5. 4,5. Quiere decir que a 5,5, 6,5, 7,5, 8,5 teníamos 4,25 metros más de murallones de altura que hubieran parado hasta la última creciente de hace una semana atrás. 8,75 metros realmente hubiera sido una medida de haber parado las crecientes sobre la costa, sobre la Rambla de Mercedes. Esto es parte de una historia y parte de lo que sucedió con este hermosísimo paseo. Espero que les haya gustado. Nos quedamos allí en la Rambla, pero para conocer algo de la historia del muelle de las Aguateras. Javier Techera nos contaba lo siguiente. Estamos ubicados en otro punto, diríamos, de lo que tiene más historias de la ciudad de Mercedes. Hoy, Muelle de los 33, Muelle de los Aguateros, con una gran historia desde que se fundó la ciudad de Mercedes. ¿Por qué Muelle de los Aguateros? Bueno, aquí se venían justamente los vendedores de agua, los vendedores que pregonaban por la ciudad la venta de agua en pipas y recogían justamente de aquí el agua que se vendía en la ciudad. Agua que muchas veces fue la que llevó muchas infecciones intestinales porque eran aguas contaminadas, porque las aguas del Río Negro sí eran curativas, como vamos a explicar en unos momentos, según los entendidos de la época. Pero aquí bajaban todos los desperdicios de los mataderos y aquí se recogía el agua y aquí se agarraban las infecciones. El muelle de los Aguateros, después muelle de los 33. Aquí era el muelle, el puerto de pasajeros. Mercedes tuvo dos puertos, el comercial allí y el de pasajeros acá. Aquí también en esta zona, justamente aquí abajo, era donde atracaban las balsas que cruzaban el Río Negro antes del puente. Se entraba a la ciudad de Mercedes por la vieja Ruta 2, la que está atrás de ANCAP. De allí se venía por calle La Valleja, se hacía el cruce. Todos los vehículos que cruzaban hacia el norte de nuestro país lo hacían desde allí abajo, embarcaban acá y cruzaban a lo que se le llama el muelle Miranda, el muelle rojo al lado de la fábrica de agua. La ruta para salir era la ruta justamente que desemboca a la Ruta 2, hoy al lado del peaje. Esa era la ruta. No existía realmente la ruta que hoy tenemos como ruta del puente Río Negro. Cuando se empieza la construcción de la Rambla, una de las partes justamente que también es elevada es este muelle que ya tenía el nombre de Muelle de los 33. Años después se le da nuevamente, se levanta otro poco, y aquí fue
donde en el 40 y pico se va al fondo del Río Negro uno de los coches de la empresa Honda con pasajeros, donde hay 9 personas que perecieron ahogadas. Aquí se sacan, las fotos están aquí. En aquel murallón rojo, en las fotos, todavía se ve la publicidad del taller mecánico Fra Brasile, que estaba muy cerca, estaba acá pegadito al chalet de la familia Besosi, en calle Colón y Asensio. Realmente historias interesantes, la balsa, el muelle, las aguas, todo lo que realmente es parte de la identidad de nuestros queridos ciudadanos. Antes de despedirnos, compartimos con ustedes 5M, estos 5 minutos que nos tomamos siempre para conocer más de nuestra gente. Copac presenta 5M, 5 minutos para conocer gente nuestra. Copac en Mercedes, de Castro y Cariaga, 663. Hoy nos tomamos 5 minutos para conocer a Antonio Benítez. Un placer que nos acompañe justamente. Esa es nuestra intención, conocer más de esa persona que la tenemos tan identificada por su trabajo social y político, pero que muchas veces le buscamos una segunda mirada. Antonio, ¿cómo fueron sus comienzos? ¿Por qué política? Al margen de los colores, ¿no? Yo nunca en la vida pensé ser protagonista políticamente, porque siempre trabajé en la cuestión de los sindicatos, por ejemplo, de la construcción, el sindicato de los remolacheros, en el sindicato de los trabajadores rurales, y siempre me aboqué a esa clase de tarea. Cuando un día algunos compañeros decidieron que por esa experiencia que había cosechado durante mucho tiempo, podía incidir en el trabajo político. Y bueno, y ahí fueron mis comienzos políticos, ya de hace unos más de 50 años capaz. ¿Vio? 50 años. Sí. ¿Y cuál fue lo que más lo motivó a aceptar esta propuesta? Bueno, lo que me llevó a pensar eso fue por el origen de mi padre, de mi abuela y de mi madre, que eran de origen tradicional, blancos y colorados, en la época que existía Bernardo Pozzolo, cuando se juntaban en las esquinas del cerro la muchedumbre a gritar «Viote otra vez al Parlamento», Ubillo. Bueno, y vi con mucho respeto y cariño que se merece el ser humano a mis padres esclavizados en ese ir y venir de políticamente por una changuita, por un trabajo, y yo pensé que eso no podía ser así. No podía ser así, que tenía que ser distinto. No ir tanto sobre un líder político y bueno, no quiero usar palabras bruscas, sino respetar aquellos momentos de aquella gente, de incluso dar todo por una comida, por un puestito de trabajo, por una changa, y yo pensaba distinto, me parecía que no era así. Bueno, y así fue el camino, y así seguimos pensando, porque en aquel momento el cerro era una tremenda pobreza había, y en eso resurgió el señor con unas palabras muy grandes, el señor Cacho Eugenio Aguilar, que era un escobero, que fue el que hizo un comedor para los niños, donde iban 60 y pico de niños. Había creado un equipo de fútbol, tenían un hornito ahí donde hacían algunos manjares, como decía él, vamos a hacer unos manjares para las chiquilinas, que eran bollos, panes y eso ahí, y bueno, y nos daban un vaso de leche, y nunca nos inculcó ser comunista, sino vimos que en ese momento el Partido Comunista podía ser solidario, podía ser bueno, podía ser compañero, que fue lo que después a futuro, cuando ya me afilié a la caja 17 del Zunca, el Montevideo, y al CNT, porque no existía el PRI, hacía 3 años recién. Entonces vi todos aquellos compañeros solidarios de que teníamos aquel mismo sueño.
el interés, el mancomunado de todo, era poder aportar para que nuestro prójimo pasara bien. ¿Vio? Pero sin embargo, ya llegó a viejo y son todas mentiras. Se podría decir de que no hemos avanzado de la forma que se esperaba políticamente. No. Discúlpeme, yo le dije hace poco tiempo a mi señora, compañera de 45 años de lucha, la conocí cuando iba al 5º año de liceo, toda la carrera que estudió, y la vi jubilarse. Ella y ustedes y todo, sin el trabajo no son nada. Somos apenas una basurita que son llevadas y somos trasladadas para que otro se aproveche. Y perdóneme mi expresión, comunistas y frente amplistas, blancos y colorados, todos iguales. Todos iguales. ¿Vio? Yo he vivido dentro de mi ignorancia y dentro de una mentira. He vivido dentro de una burbuja y me doy cuenta después de ser viejo. Hoy estamos en un año muy particular, pero no nos queremos abocar a hablar netamente de la política, sino de este trabajador que muchas veces estuvo muy cerca de la sociedad. ¿Qué cosechó durante estos 50 años? Bueno, como usted lo decía, en el error porque apoyaba o no a un sistema que hoy no lo cierra del todo. Sí, yo he trabajado toda la vida, hace poco nos jubilamos con 44 años de trabajo. ¿Vio? ¿En qué trabajó? Fui policía, trabajé en las esquilas, trabajé en las trillas, fui remolachero, fui peón de campo, fui casero, tractorero, no sé el trabajo. Aprendí todos los oficios porque para trabajar hay que aprender de todo y menos cuando uno no tiene una cultura de haber aprendido un oficio para poderse defender en la vida. ¿Vio? Y entonces eso a mí me transmitió una tranquilidad y una confianza de poder seguir avanzando como persona en la vida. Y demás cuando yo ya conocía a mi señora y bueno, y mis niños, mis bebés, como le digo yo, que ya también tienen sus años, todo eso me llevó a querer a la gente, porque nosotros tenemos que interpretar una cosa que frente a este jovencito que está enfrente mía acá, usted, ella, ¿vio? Somos lo mismo, no hay ninguna diferencia, ¿vio? Todos soñamos en algo porque sabemos que al fin de esto, la muerte es un refugio que, ¿vio? Que se ve en el horizonte y pienso, ¿por qué nosotros somos tan mezquinos? Y una política que ha avanzado hoy por hoy es cada vez más de separar al ser humano, de separar familias, de separar jóvenes, todo. No es un conjunto de cosas de poder aglomerar y sentir y querernos, sino mirarnos todos como enemigos, mirarnos, perdóneme que voy a utilizar una palabra mundana, como que somos envidiosos. No ponerme alegre porque usted supere de tener lo que tenga que tener o en su profesión o en su trabajo. Yo me siento disminuido porque usted progresa y yo no. ¿Por qué yo no invierto eso? Pregunto a ver cómo usted progresó, a ver si me puede ayudar. Yo, y me quedo encerrado en mí mismo. Somos malos. Discúlpeme que un hombre viejo que podría decir, bueno, tenemos que avanzar, tenemos que evolucionar, todas esas palabras lindas que buscan los políticos, ¿vio? Pero para ellos todo, para ellos. Y yendo a estos 50 años de trabajo, ¿qué satisfacción le dejó? La satisfacción que siento yo es poder ver la satisfacción, no sé si será lo correcto, pero la gratitud de la gente en las tareas que he hecho yo. Eso es lo más grande que hay. No hay riqueza y tesoro más grande que eso, que uno sale ahí a la calle a caminar y
y ese cariño, esa armonía, ¿no? Y eso es lo que yo quisiese que se reflejase en todo, ¿no? Porque acá salimos hoy los políticos a criticar a ver si nos podemos acomodar allí, pero ninguno sale a decir, mirá, tenemos que hacer esto, lo otro. Por supuesto que se hacen muchas cosas. A veces en mi casa no es que se enojan, sino dice, mirá, suena el teléfono a las 2 de la mañana, a las 3. Yo lo atiendo, porque sé que es una persona que está precisando en ese momento. Si yo le dijera un día, y yo lo puedo decir con nombre y apellido, porque yo miedo no tengo el miedo natural que tenemos todos, de que es la defensa propia del cuerpo. Pero si yo le dijera que a muchos dirigentes de los comunistas o del Frente Amplio no les gustan los pobres, para decir, Benítez es malo, Benítez miente. Y es así. No quieren a los pobres, no les gustan los pobres. ¿Te das cuenta? Es un tema complicado. Un tema complicado. No, complicado. Doy fe, doy nombre y doy dirigente. Te los puedo nombrar. ¿Por qué dentro de mi ignorancia y mi poca capacidad intelectual yo me animo a enfrentar a cualquiera de los políticos de acá de Soriano y algunos de a nivel nacional, por más educación que tenga, a decir la verdad de las cosas? ¿No? Volviendo a su historia, ¿cuál es su realidad hoy? ¿Qué? Su realidad hoy. ¿Cómo está compuesta su familia? La realidad mía es tan fácil y tan práctica que hace poquitos días hemos andado, bueno, estos 5 años hemos seguido trabajando porque la gente nos tiene como referente, ¿se da cuenta? Entonces, me da tristeza o me da un poco de vergüenza cuando me dice, te vamos a molestar, venite, porque ellos no saben en mi interior la alegría y la felicidad cuando alguien me dice o me utiliza para el bien de las cosas, porque así tendrían que ser las cosas. ¿Hoy cómo está compuesta su familia? ¿Hoy cómo está compuesta la familia? ¿Mi familia cómo está compuesta? Ahora es grande la familia. Bueno, tenemos a mi doña, tenemos los 2 bebés, ¿se acuerda de Martita? Bueno, y después varios nietos. Muchos nietos para atender. Varios, sí, parecido. Espero que el futuro de ella sea bueno, pero de la forma que va avanzando lo que es la política, porque la política es lo que maneja todo el mundo. No podemos salirnos fuera de la política porque todo es política. Pero, ¿cómo usted puede creer que un partido comunista, por ejemplo, se haya entregado a las multinacionales? ¿Vio? Se arrastraron, lamentablemente. ¿Cómo el Partido Comunista, cuando nosotros la juventud pintábamos, no al Fondo Monetario Internacional, se debe tanto, resulta que hoy somos los principales en levantar la mano para pedirle plata al Fondo Monetario Internacional? Por ahí pasaba un poco lo que usted hace referencia hoy. Este círculo no era lo que usted esperaba. No. Esto no arrojó los cambios que buscaban, pero daría para hablar muchísimo. Hoy más que nada nos queríamos enfocar, bueno, en Antonio Benítez, esa figura que siempre ha trabajado en pro de la sociedad, que bueno, hoy manifiesta claramente su disconformidad con el partido que defendió por mucho tiempo, pero que aún continúa trabajando por la sociedad. No. Yo le diría que, como le dije a un dirigente muy importante de acá de Soriano, yo sigo siendo comunista, pero el comunista solidario, el comunista bueno, el comunista que se entrega todo por su prójimo, que incluso hasta con la vida, pero no el comunista que guarda para su bolsillo y lo mira el otro de reojo. Ese no me gusta. Lo aprecio y lo quiero y lo saludo, aunque él no me salude a mí. El que tiene problemas es él conmigo, no yo con él. Esperamos que la propuesta haya sido de vuestro agrado. Entendíamos de que estaba bueno refrescar todo este material que les habíamos ofrecido, esos 5 minutitos que nos tomamos para conocer más de nuestro departamento. Recordamos que nos pueden buscar en Facebook, nos buscan en Facebook Segunda Mirada y también en nuestro canal de YouTube Claro Oscuro Producciones. Como siempre agradecemos la atención dispensada, pero antes tengo algunos agradecimientos. Como siempre, la estética de manos. Euforia Nails.
Estética de manos, manicura, esmaltado, uñas acrílicas, nail art, todo para tus uñas. Reserva al 098 059 901. Make-up y peinado. Peinados Irisol, de Olga Hernández. Damas, hombres y niños. Oribe 117. Y de cara a esta primavera, con esta nueva colección Primavera-Verano, hoy estoy vestida con prendas de gato pardo de tienda El Volcán. El Volcán, la tienda para toda la familia. Artigas 399. Que tengan ustedes una buena semana. Nos reencontramos en el próximo programa y como siempre estamos abiertos a sus sugerencias.